Feliz tarde para todos. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a toda esa audiencia que día a día nos siguen. Si quiere volver a escuchar, leer, por supuesto ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos a nuestro buen amigo, sociólogo, comunicador, por supuesto, un gran hermano mío. Trabajamos juntos muchos años en diferentes emisoras en la ciudad capital del estado Zulia, Maracaibo. Se trata de Josué Lugo desde Arlington, Georgia, en los Estados Unidos. Hoy tocará un tema que es bastante difícil, pero un tema real de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Josué, quería hacerte varias preguntas, sobre todo para ver sobre la influencia de la izquierda en Latinoamérica. Por supuesto, ¿cómo quedó este caudillismo o un precaudillismo o una montonera de lo que hay actualmente en Venezuela? ¿Estará el venezolano preparado para un nuevo cambio político del régimen quedar absolutamente disuelto? Es algo de los puntos que quiero hacerte y hacerte esta pregunta. ¿Cómo quedaron en los años 50 hasta los años 90 la situación del venezolano? ¿Cuántas generaciones socioculturalmente están adaptadas para esto? ¿Aprendimos? ¿No aprenderemos? ¿O estamos aprendiendo a golpe y porra? Eso es una de las preguntas que te quiero realizar, Josué, en este momento. Y bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, tu casa. Hola, sí, saludos muy cordiales. Mi nombre es Josué Lugo. Saludos a Alan Peralta, Nancy Pacheco, Carlos Ucategui en el programa Siempre Venezuela. Este es un tema que mucha gente no lo ha tocado, no ha tratado de entenderlo, no ha tratado de asimilarlo. ¿Estamos preparados nosotros en Venezuela para un cambio de sistema, un cambio de gobierno, quizás un cambio de estado, de proceso o de reestructuración o una nueva estructuración del Estado? ¿Qué quiero decir con esto? Yo me remonto a lo que es la historia. La historia nos ha dicho que toda la vida, incluso no solamente en Venezuela, sino también en Latinoamérica, hemos tenido ese problema de seguir al caudillo, el caudillo que va a caballo. Nosotros lamentablemente no tuvimos en Venezuela una verdadera cultura de entender que el Estado no genera riqueza, no debería generar riqueza. Eso es lo que ha pasado en los estados socialistas o de centro izquierda. Nosotros en Venezuela tuvimos muchas malas experiencias con los partidos y los gobiernos de centro izquierda, que nos enseñaron a, lamentablemente, vivir del Estado. El único gobierno o dictadura que dio orden, que muy poco se dice en Venezuela, fue ese gobierno de Gómez, que en verdad creó el verdadero Estado-Nación, que ordenó todo. Ordenó todo. Antes, en ese entonces, una partida de nacimiento no podía salir sino era con un papel de cualquier finca o cualquier doctor o comadrona que hiciera el trabajo. La educación era totalmente un desorden, no estaba estructurada entre primaria, básica, secundaria, diversificada, universitaria. Solamente era para unos pocos. Y por ende tantas cosas, no teníamos fuerza armada. Total que Venezuela en los años de inicio del siglo pasado, del siglo antepasado, o del siglo pasado, siglo XX, ya venía siendo una finca. Nosotros como Estado-Nación hemos tratado en Venezuela, después de todo ese tiempo, tratar de vivir en orden. Viene la generación del 28 con esa influencia, que ahí es el punto que quiero llegar, la influencia soviética de izquierda, que lamentablemente hizo mucha mella en muchos dirigentes. El problema fue que esa influencia soviética, esa influencia de izquierda que siempre quedó orbitando en Latinoamérica después de aquella revolución bolchevique, después de la coronación de Lenin, ¿verdad?, en la Unión Soviética, toda esa información, todo eso llegó a las costas venezolanas, a las costas latinoamericanas, y eso quedó como una influencia per se. Por esa razón tuvimos tantas dictaduras y tantas cosas que pasaron en Latinoamérica en los 70, en los 60, en los 50, en los 80.
Vivíamos en democracia en Venezuela cuando otros países vivían en dictaduras o en guerrillas, caso de Centroamérica, caso de Suramérica, caso de Argentina, caso de Perú, en fin. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que en Venezuela la influencia de izquierda nos enseñó a entender de que el Estado era el verdadero pater family, el verdadero padre que era quien nos iba a solucionar todos los problemas. No podemos negar que cuando se va Pérez Jiménez, la expectativa de vida en Venezuela era de 50, 55 años. Luego de toda esa nueva estructuración que se hizo, esa nueva inversión que se hizo en los 40 años de democracia, eso amplificó la expectativa de vida. ¿Qué quiere decir esto? La expectativa de vida en Venezuela hasta la llegada de Chávez era de 70 a 75 años. Todo esto porque había un desarrollo sanitario, un desarrollo infraestructura, X, todo lo que tenemos y que ya conocemos, pues. Ahora bien, ¿por qué sabemos, queremos analizar si estamos preparados o no estamos preparados? No estamos preparados. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero en Venezuela no nos enseñaron eso porque lamentablemente no pudimos entender de que los derechos alguien los paga. Sí podíamos entender que podíamos pagar la luz, el agua, una cantidad de cosas. Esta nueva generación de 20 años para acá, lamentablemente lo que ha visto es dádivas, mendrugos que se le han entregado y solamente han visto no pagar, no vivir del Estado, el Estado benefactor, y eso nos ha traído daño. Incluso choques a nivel social en otros países, porque esos jóvenes no han entendido eso. Diríamos que es una generación que tiene que aprender, yo creo que de forma invasiva, el cómo entender ser un ciudadano. Por esa razón, para poder nosotros avanzar en lo que queremos avanzar, tenemos que aprender a ser ciudadanos. Y en otros países hemos tenido que aprender a ser ciudadanos. Es lo lamentable. Carlos, para redondear la primera pregunta y comenzar con la segunda, brevemente, quiero decirte que en Venezuela, lamentablemente, no nos enseñaron eso, no nos enseñaron a ser ciudadanos, y hemos tenido que ser ciudadanos en otros países, que es lo más lamentable. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que esto pase? Mira, para que haya un cambio, porque puede haber un cambio el día de mañana con respecto a un sistema de gobierno, pero la cultura, la forma de pensar, la psique social del venezolano no está preparada actualmente para eso. Unos cambios radicales donde la gente tenga que entender que no, el gobierno no te va a dar, que tienes que salir a trabajar, que tú tienes que generar riqueza, que se tiene que respetar la empresa privada, que se debe respetar la libre inversión. Definitivamente la patria debe ser refundada. Para que todo esto pase, tienen que entender la población y ganarse a la idea de un cambio radical. El cambio radical tiene que llegar de la siguiente forma. Hacer un análisis completo de qué quiere el venezolano. Ya se dieron cuenta que los manejos de izquierda no están ayudando en nada. Y nos hemos dado cuenta también de que ya las personas no quieren trabajar con el Estado. Eso es algo muy importante y una gran ganancia. ¿Qué tiempo puede pasar? Yo opino que estaríamos hablando de unas 2 generaciones. Estaríamos hablando de más o menos 30, 40 años. Más o menos para poder entender que un cambio, ¿verdad?, tiene que llegar paulatinamente con todo lo que tiene que ver a nivel gubernamental, de normas, de cambio de la Constitución, una refundación de la patria y que la gente esté comprada a eso. Todavía en Venezuela la gente no está comprada a eso. Todavía la misma desidia, el mismo desastre, esas viejas taras, esas viejas malas costumbres que incluso a algunos venezolanos se las traen en la maleta o no las traemos en la maleta. Esas malas mañas de que yo he visto de trampas, de egocentrismo, entocentrismo y otro tipo de cosas que somos mejores nosotros porque tenemos petróleo, pero no lo sabemos trabajar. Lo perdimos todo. Un electorado que quiso llegar a destruir el país fue el que nos llevó a esto, pero no es por los 20 años de Chávez. Esto viene de más de 70 años.
La gran diferencia es que nos hemos dado cuenta tarde, en un mundo globalizado, el cual nos dejó atrás. Nosotros estamos ahorita casi en los años 80. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo a Alan Peralta otra vez, Nancy Pacheco, Carlos Uzcategui, en el programa Siempre Venezuela. Yo estoy de verdad muy agradecido por la oportunidad y por favor, analicemos, lleguemos al punto en el que podamos encontrarnos socioculturalmente para poder entender si estamos preparados para un cambio o es que tenemos lo que nos merecemos. Feliz semana. Bueno, Josué, excelente ese análisis tuyo, sociológico, con un nivel de altura totalmente, y nos alegramos mucho de tu participación en el programa Siempre Venezuela. Sabemos que para esta semana tendremos la segunda parte de lo que tú vas a referir sobre el control, el factor socioeconómico, sociocultural y por supuesto de Latinoamérica, pero sobre todo en el caso de los venezolanos. Nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.